Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, porque vamos a desgranar un tema que ha dado mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento, y sobre todo, en el corazón de muchos fans. Hoy vamos a hablar de una ruptura que, sin duda, dejó a más de uno con la boca abierta y preguntándose qué pasó realmente. Sí, estamos hablando de la mediática separación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Y lo más jugoso, vamos a revelar qué fue lo que, según el propio Can, le dolió más al poner fin a esta relación. Prepárense porque esto promete ser un viaje por los sentimientos y las intimidades de una de las parejas más queridas de Turquía. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en el chisme y la reflexión, les recuerdo algo súper importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. Denle a esa campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Dicho esto, empecemos. La noticia de la ruptura entre Can Yaman y Demet Özdemir cayó como un jarro de agua fría. Para muchos eran la pareja perfecta, la que desprendía química tanto dentro como fuera de las pantallas. Desde que compartieron protagonismo en la exitosa serie Erkenci, su conexión era palpable. Esa chispa, ese entendimiento que traspasaba la televisión, se tradujo rápidamente en una relación amorosa que capturó la atención de los medios y de miles de seguidores en todo el mundo. Sus viajes juntos, las tiernas publicaciones en redes sociales, las entrevistas donde se dedicaban miradas cómplices, todo alimentaba la imagen de una pareja sólida y enamorada. Por eso, cuando se anunció el fin de su relación, el desconcierto fue generalizado. ¿Qué pudo haber salido mal? ¿Fueron las presiones de la fama, las agendas apretadas, o algo más profundo? Las especulaciones no se hicieron esperar. Los tabloides turcos y las redes sociales se inundaron de teorías, de supuestas infidelidades, de terceras personas, de incompatibilidades. Era un torbellino de rumores y la verdad, a menudo, se pierde entre tantos murmullos. Sin embargo, en medio de todo este ruido mediático, ha sido el propio Can Yaman quien, en alguna ocasión, ha decidido abrir su corazón y compartir algunos detalles sobre lo que significó para él esta separación. Y lo que más llamó la atención fue precisamente lo que más le afectó. A ver, seamos sinceros, terminar una relación, y más si ha sido importante, nunca es fácil. Hay un proceso de duelo, de asimilación, de reorganización de la propia vida. Pero Can, conocido por su carácter a veces impulsivo pero también por su gran sensibilidad, ha revelado que lo que más le pesó de la ruptura con Demet no fueron las peleas, no fueron los motivos superficiales que a veces se comentan, sino algo mucho más íntimo y personal: la sensación de haber perdido un espacio de tranquilidad y entendimiento mutuo. Imagínense esto: ustedes están en una relación, han construido una conexión especial, un refugio donde se sienten comprendidos, apoyados, donde pueden ser ustedes mismos sin filtros. Y de repente ese espacio se desmorona. Can ha expresado que, más allá del amor romántico, lo que más le dolía era la pérdida de esa paz que compartía con Demet. Habla de la ausencia de esa persona con la que podía bajar la guardia, con la que no necesitaba pretender, con la que simplemente era. Esa sensación de seguridad, de tener un confidente, un cómplice en la vida, es algo invaluable. Y cuando eso se va, el vacío que deja es considerable. Piensen en la presión que deben sentir estas figuras públicas. Están constantemente bajo el escrutinio de los medios, de los fans, con agendas de trabajo que los llevan de un lado a otro del mundo. En ese contexto, encontrar a alguien que te ofrezca un remanso de paz, un lugar donde puedas desconectar de todo y simplemente ser tú, es un tesoro. Can ha insinuado que Demet representaba eso para él. Era alguien con quien podía compartir sus miedos, sus éxitos, sus dudas, sin juicios. Era su puerto seguro en medio de la tormenta de la fama. Y es que cuando se termina una relación de este tipo, no solo se rompe un vínculo romántico, sino que se fractura toda una dinámica construida. Se pierde la rutina compartida, los planes a futuro, las conversaciones hasta altas horas de la noche, el simple hecho de saber que hay alguien ahí, esperando. Para Can, esto debió ser especialmente duro porque, como él mismo ha sugerido, la relación con Demet le brindaba una estabilidad emocional que en su estilo de vida, debe ser difícil de encontrar. Es interesante cómo Can ha enfocado el dolor. No se ha centrado en reproches ni en culpas, sino en la ausencia de algo positivo que él valoraba profundamente. Esto nos habla de una madurez en su forma de entender las relaciones, o al menos, de la forma en que quiere comunicar sus sentimientos. Es como si dijera: no es solo que ya no estemos juntos, es que he perdido esa calma, esa comprensión profunda que solo ella me ofrecía.
Es una manera muy humana de expresar el desengaño, ¿no creen? Reconocer que más allá de la pasión o del amor idílico, lo que realmente nutre una relación a largo plazo es esa conexión serena y de confianza. Además, es importante considerar el contexto de la fama. Cuando eres una figura pública, todo se magnifica. Cada gesto, cada palabra, cada relación es analizada hasta el más mínimo detalle. Mantener una relación privada y saludable en medio de tanta atención es una tarea titánica. Quizás la presión externa, las expectativas, las constantes interrupciones, terminaron por erosionar esa paz que Khan tanto valoraba. Es fácil imaginar que a veces, la vida de pareja se ve eclipsada por las demandas de la carrera. Khan Yaman ha sido muy honesto en entrevistas sobre los desafíos que conlleva ser una figura pública, y cómo esto afecta su vida personal. Él ha hablado de la dificultad de llevar una vida normal, de la falta de privacidad, de cómo los fans pueden ser muy invasivos. En este sentido, la relación con Demet, al ser tan expuesta, debió ser un campo de batalla constante contra esas presiones. Y si esa relación era precisamente su refugio, su espacio de paz, el hecho de que ese refugio se viera comprometido por la misma fama que los rodeaba, debió ser particularmente doloroso. Lo que él describe es esa sensación de vacío que queda cuando se pierde a la persona con la que podía ser más vulnerable, más auténtico. No se trata solo de una pérdida sentimental, sino de una pérdida de apoyo emocional, de esa calma que te permite afrontar el mundo con mayor seguridad. Y para alguien que está constantemente bajo los focos, como Khan, ese apoyo debió ser fundamental. Él buscaba en Demet, según se desprende de sus palabras, no solo una pareja, sino una aliada, una confidente, alguien que entendiera su mundo sin necesidad de muchas explicaciones. Piénsenlo desde otra perspectiva. Muchas veces en el fragor de una discusión o al final de una relación, nos centramos en lo que el otro hizo mal, en los motivos que nos llevaron a la ruptura. Pero Khan parece haber tomado un camino diferente. Él se centra en lo que él perdió, en lo que esa relación le aportaba y que ahora echa de menos. Es un enfoque que denota cierta introspección, una reflexión sobre su propia experiencia y sus necesidades. No es un ataque, sino una constatación de una ausencia. Y esto, queridos amigos, es lo que hace que su declaración sea tan intrigante y a la vez tan conmovedora. No es el típico me dejó porque, sino un me dolió esto que perdí. Habla de la importancia de la paz interior, de la tranquilidad que emana de una conexión genuina. Es un recordatorio de que por encima de la pasión y del romance, lo que verdaderamente sustenta una relación es esa sensación de seguridad, de entendimiento mutuo, de poder ser uno mismo sin máscaras. Por supuesto, no tenemos todos los detalles de su relación, y es natural que haya habido muchos factores que contribuyeron a su separación. Pero la forma en que Khan ha expresado su dolor, centrándose en la pérdida de esa calma y ese entendimiento, nos da una visión mucho más profunda de lo que significaba Demet para él y de la magnitud de su pérdida. Es como si dijera, no solo perdí a mi novia, perdí a mi confidente, a mi compañera de silencio, a mi lugar de paz. Esta perspectiva nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones. ¿Qué es lo que más valoramos en las personas que tenemos cerca? ¿Es la emoción constante, la pasión arrolladora, o es esa calma, ese entendimiento, esa complicidad silenciosa que nos permite afrontar la vida con mayor serenidad? Khan Yaman, a través de su experiencia, nos está regalando una lección sobre la importancia de la paz en las relaciones, sobre ese espacio seguro que construimos con alguien especial y que, cuando se pierde, deja una herida profunda, una ausencia que se siente en lo más hondo del alma. Ha sido un tema intenso, ¿verdad? Hemos desgranado las palabras de Khan Yaman, reflexionando sobre lo que realmente le dolió al terminar con Demet Özdemir. Y como hemos visto, no se trataba de un simple desamor, sino de la pérdida de esa paz, de ese entendimiento profundo que él valoraba enormemente. Es un recordatorio valioso de que, más allá de las apariencias y de la fama, lo que realmente importa en una relación es esa conexión íntima y serena. Y ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció la revelación de Khan Yaman? ¿Creen que es un sentimiento común al terminar una relación importante? Déjenme sus opiniones y experiencias en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Khan Yaman o de las historias de celebridades.
Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos videos. Gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo. Adiós.